bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Claudia, por si es primera vez que me ves, soy cubana pero vivo en Uruguay y en el día de hoy ustedes y yo vamos a estar haciendo la compra para enviárselo a mi familia en Cuba. Me hubiese gustado ir a una tienda, comprarle las cosas, bueno, a una tienda, al mercado, comprarle los productos en físico, pero lamentablemente no va a ser así. Voy a tener que hacerlo mediante una página que vende productos pero te los da en Cuba. Bueno, cosas locas, pero es así como tengo que hacerlo y como lo he hecho todo este tiempo desde que llegué aquí a Uruguay hace ya un año. No voy a mencionar el nombre porque este video no es ningún tipo de promoción, esta es mi realidad, totalmente lo que yo hago todos los meses. Así que no los demoro más, vengan conmigo que esto va a estar interesante. Hace 5 meses yo hice un video quejándome, vamos a decir así, de una página que era la que podías enviar los productos a Camagüey. Les explico, mi familia en Cuba vive en Camagüey, o sea, no vive en la capital, vive a 500 kilómetros de la capital. Ya va entrando como en la zona oriental del país, pero en esa zona se dificulta un poco a la hora de enviar productos a Cuba. Estos productos lamentablemente no los puedo enviar yo desde acá. Sí hay una forma por correos de Uruguay, correo uruguayo, pero el problema está cuando llega a Cuba, que se demora 3 meses por lo corto, vamos a decir una fecha así súper bajita. 3 meses, entonces cuando llega allá a mi provincia puede que me abran el paquete y me quiten productos, puede que no entre, puede que se pierda por arte de magia debido a toda la necesidad que hay en el país, tanto económica como alimenticia, de todo. Todos los meses pues dispongo de un dinerillo y pues ya eso lo aparto, eso es sagrado, no se toca. Y bueno, de allí yo siempre trato de comprarles algo, vamos a poner $100, vamos a decirlo así, pero el mes pasado por razones de la vida y bueno, ustedes vieron que me hackearon el canal, entonces yo entré en un bache económico y no le pude enviar comida a mi familia allá. Siempre trato de comprar carne, que es lo necesario diría yo, y productos que ellos no pueden comprar fácilmente o porque es muy caro o quizás porque no aparecen y solo lo tienen estas páginas que hacen envíos a Cuba. Vamos a ver porque creo que me van a descontar más dinero por el peso de los productos, porque la mayoría, por lo que tengo entendido, la mayoría de estos productos está en La Habana. Y transportarlos para Camagüey es un dolor de cabeza porque imagínense, no hay combustible. Y les prometo que cuando les lleguen los productos a mi familia allá en Cuba, pues me van a hacer un videito y yo con gusto se los muestro para que ustedes vean su reacción, para que vean la cantidad de productos que yo le puedo haber comprado, la calidad también, que es muy importante. Otra cosa que ahora me acordé, y es que hace 5 meses cuando hice el video, pues yo estaba en una página que me cobraba carísimo, carísimo, carísimo y podía mandarle 2 o 3 cosas con $100 porque era súper caro y ustedes me dejaron en los comentarios, me sugirieron como otra agencia, pero lo que pasa es que no todas las agencias de envío llegan a Camagüey, todas llegan a La Habana, les digo porque es la capital, y a Camagüey y a otras provincias pues no todas tienen acceso por este tema del transporte y hacer el envío de La Habana hasta la provincia que sea, depende de los kilómetros y depende, o sea, la distancia y todo eso te van a cobrar. Pero bueno, encontré una página que ustedes me habían sugerido en los comentarios, pero que ya estaba haciendo envíos hasta la ciudad donde yo vivo y pues bueno, ahí encuentro los productos un poco económicos en comparación con la página que yo les compraba antes, pero vamos a ver porque este mes, aparte, este mes es el cumpleaños de mi mamá cumple el 8 de febrero, señores, y dije, bueno, se te juntó el mes pasado con este, así que vas a tener un buen regalo de cumpleaños, así que vamos allá. Ok, lo primero es ir aquí a donde dice enviar a y voy a cambiar porque estaba en La Habana, así que lo voy a poner Camagüey. Esto es lo primero que yo busco, las chuletas de cerdo de 10 libras. Voy a comprar 2 porque ya les digo, este mes voy a gastar 200, así que
puedo comprar más productos para mi mamá y bueno, para mi familia en general. Que ya lo he comprado en otras ocasiones y mi mamá me ha comentado que está buenísimo, o sea que les rinde bastante. Así que voy a añadir al carrito esas dos. También voy con esto de 2 muslos de pollo, lo voy a añadir. Ustedes ya están viendo el precio de los productos ahí en la pantalla, está en dólares. Así que ya ven que una sola caja de chuletas de cerdo me cuesta $30, los muslos de pollo de 10 libras. Y ojo con lo que dice la descripción del producto, que es importado de Estados Unidos. Voy a seguir comprando, sobre todo el mismo picadillo que sé que lo van a utilizar porque un picadillo puede que le dé para una comida o quizás 2 comidas al día. No sé cómo mi mamá y mi abuela los repartan, pero me parece que sí. Voy a agarrarle 4. Una caja de pechuga. Si le compro una caja de pechuga, entonces me limito a comprarle otras cosas. O sea, prefiero que mandarles varias cositas que una sola de mucha cantidad. No sé si me entienden en ese aspecto, porque de todas formas a mí al final de la compra me hacen como una factura y me ponen todos los productos allí, pero yo siempre los apunto en un papel. No voy a hacer que ocurra algo extraordinario y pues no me manden la factura o algo así, pero bueno, siempre me la mandan. Déjame pasar suave para que ustedes lo vean junto conmigo. Miren, hay riñonada de res, chorizo, jamón, pierna de cerdo, jamón y masa de cerdo, croquetas de pollo. No, más para allá no. Algo importante de la comida, aparte de la carne, es el aceite. Eso está más que perdido en Cuba, así que voy a buscar el aceite. Miren, hay estos pomitos normales de 1 litro que cuesta casi $3 de aceite vegetal de girasol. Tengo estos, bueno, en Cuba le decimos galones, de 5 litros de aceite vegetal de girasol que cuesta $14. Me parece que puedo llevarme 2. Y bueno, está el otro aceite vegetal de 500 mililitros que vale $3.34. Me voy a llevar 2 porque siento que le va a rendir muchísimo a mi familia. Así que me imagino que con esto van a tener cantidad, o sea, les va a durar porque mi mamá y mi abuela son ahorrativas. En mi familia todo el mundo reduce para que te alcance. Y voy a ver si le encuentro café. No hay café. A mi mamá le encanta el café. Pasa que hay muchos productos que como tal están solamente desglosados para lo que viene siendo la provincia de Camagüey. Como en este caso estoy buscando para enviar allá, hay muchos productos que no están. Hay veces que para La Habana hay café y para Camagüey no. Me refiero a La Habana porque, si no lo saben, yo tengo una pareja que es Fran. Pues también él hace videos para YouTube. Tenemos un canal en pareja que se llama El Máquina y Claudia y él tiene su familia en La Habana y yo en Camagüey. Obviamente yo me encargo de la mía y él se encarga de la de él. Hay productos que a veces están disponibles para allá, para La Habana, por ejemplo el café, leche condensada, por decir algo así, y cuando voy a comprar para Camagüey pues no hay. Y hay muchas veces que en Camagüey hay huevos y en La Habana no. Cosas de allá de Cuba. Lácteos y huevos. Bueno, miren, en Camagüey no hay huevos. O sea, en la página para enviar a Camagüey no hay huevos. Solamente hay leche. Pescados y mariscos. No hay nada. Cereales, granos y pastas. Mire, le voy a comprar a mi mamá arroz. Aquí dice Pionera. No tengo idea, primera vez que veo esta marca. No sé si es cubana, si es extranjera, no tengo idea. Le voy a comprar 4 bolsitas de estas de 1 kilo para que más o menos tenga algo. Déjame apuntarlo aquí. La carne ya tienen 2 cajas de chuletas de cerdo, 2 bolsas de muslo de pollo, tienen 4 picadillos condimentados, tienen una mortadella para la merienda, el desayuno, no sé cómo lo vayan a hacer, y tienen lomo deshuesado. Me parece a mí que ya con esa carne
Les voy a confesar algo, yo comprando todas estas cosas y mandándolas, siento que es muy poquito lo que yo puedo darles desde aquí. No es lo mismo que si estuviera en Estados Unidos, que allá hay agencias que sí se dedican a enviar paquetes a Cuba, aparte están bien cerca, 90 millas solamente. Y bueno, ahí sí tienes la posibilidad de ir al mercado tú y escoger los productos que tú quieras enviar, pero lo puedes hacer mediante agencias. Hay millones de agencias. También en España sé que hay personas que se dedican, lo que le dicen mulos, que tú compras las libras, o sea, tú vas al mercado, igual compras los productos y se los mandas con alguien que va a viajar y pagas esas libras que esa persona lleva a Cuba. Bueno, eso. Pero yo desde acá a Uruguay, les comenté al principio del video que se me hace un poco complicado, primeramente porque Uruguay es el país más caro de Latinoamérica y ya yo les he mostrado varios videos y varias evidencias de por qué. Si quieren más adelante les hago un video más a fondo explicándoles un poco más por qué es el más caro y por qué los precios son así. Pero bueno, volviendo a este video, les comentaba que se me hace un poco difícil, primeramente porque es demasiado caro y luego para pagar las libras de aquí para Cuba. Imagínense que son como 1000 y tantos de kilómetros de distancia que estamos de mi país. Y pues bueno, les digo, por correo se hace un poco engorroso porque tienes que estar igual viendo con las libras. Tienes que mandarle, o sea, no le puedes mandar carne porque se va a podrir en el trayecto. Y bueno, es un dolor de cabeza y se me hace un poco más fácil y accesible poderle comprar. O sea, yo pongo el dinero en una tarjeta aquí y pago en estas páginas y ya está. A mi familia en Cuba le llega, digamos que fresco y en buen estado. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando les haga el videito, cuando ellas abran todo lo que llegó del envío. Una Nutella. A mi mamá le encanta la Nutella. Bueno, eso viene de familia. Pero a mi mamá le encanta la Nutella. Y también alguna que otra chuchería. Para que ella disfrute, ya les digo, es el cumpleaños. Y un día que se coma algo rico. Le voy a comprar estas galletas de soda. Y otra cosa que a mi mamá le gusta, le encanta, son las papas fritas. Así que voy a buscar. Y bueno, aquí está el carrito. Vamos a revisar. 2 chuletas de cerdo, 2 bolsas de... O sea, miro para la pantalla y miro para acá abajo porque lo tengo apuntado aquí en la libreta, todo lo que compré. Entonces me quedé por los 2 muslos, o sea, las 2 bolsas de 10 libras de muslo de pollo, sí, 4 picadillos condimentados, una mortadella, un lomo de cerdo deshuesado, 2 porrones o galones, como le digan esto, de 5 litros de aceite, 4 kilos de arroz, coditos, espaguetis, un pomo de sazón, la Nutella, que yo sé que le va a encantar, las galletitas de soda, las galletitas estas de Nestlé, los sorbetos y las papas prefritas. Todo eso tiene un valor. Vean aquí abajo como dice, su compra excede los 20 kilos. Es lo que lo estaba explicando, por eso me cobra muchísimo más, me cobra normal. El envío, o sea, el traslado de como voy para La Habana, que son como 6 dólares, y como mi compra es mayor de los 20 kilos, pues me van a cobrar más todavía. Así que le doy aquí a proceder con el pago. Ok, esta parte sí se las muestro porque acá no se ve nada. Y vean, el precio me dice que en productos como tal gasté 186 dólares con 61 centavos. Por envío es 5,99, 6 dólares. Eso ya les expliqué que era el traslado desde La Habana hasta Camagüey, o bueno, de donde sea que estén los productos esos ahí en Cuba. Y envío por peso, como excedí, pues ya les digo, los 20 kilogramos, pues me cobran 6 dólares también. Total a pagar 198,58 dólares. No sé si me arriesgue y algo que cueste menos de $1. Ahora aquí sacando mi cálculo, puedo ponerle algo que cueste $1. $1 y algo. Ay,
es que necesito que sea allí. O sea, sean los $200 cerrados para no dejar unos kilitos ahí. Así que voy a ver qué puedo comprar. Bueno, que al final, miren, me gasté $199,96. Bueno, contando en eso está el envío y el sobrepeso. Pero 4 centavos fue lo que le dejé, señores. Yo tenía que aprovechar. Terminé completando la compra con un poquito de sorbetos ahí. Ya les digo, como es el cumpleaños de mi mamá, quiero que ella tenga confituras y esas cosas. Aunque estuve buscando los precios de un cake, una torta, un pastel, como le llamen. A esto que usted canta felicidad y le ponen las velitas. Bueno, en Cuba se le dice un cake. Pero están carísimos. Carísimos por un pedacito de cake así. O sea, medio ahí rústico. Te pueden cobrar hasta $40, señores. Yo sé que el tema de la escasez en Cuba es más que obvio, pero prefiero mandarle comida, o sea, carne, y que ella disfrute más una comidita. Y bueno, ya con, digo yo, que con la Nutella ya ella es más que feliz. No le pude conseguir café, que es lo que más le gusta, pero bueno. Del lobo un pelo, como dice mi abuela. Bueno, nada, espero que este video pues le haya gustado. Déjenme saber en los comentarios su opinión sobre los precios. Yo ahí no me voy a meter, un tema un poco complicado. Yo solo les muestro lo que hago yo. Si tú tienes otra forma de ayudar a tu familia, pues super like. Si te molesta que yo ayude a mi familia, pues mi vida es tu problema. Yo la voy a seguir ayudando. No importa lo que me digan, no importa la circunstancia. Si yo puedo mandarle, aunque sea comida, y resolverles un poco, pues lo voy a seguir haciendo. Muy contenta con las personas que me apoyan y me dejan mensajes súper lindos. Estoy agradecida con ustedes. Y pues ya saben que cuando mi mamá reciba estos productos en Cuba, creo que se demora de 1 semana a 10 días en que les llegue a la casa. Hoy justamente es... Bueno, son las 12 del día. Le acabo de hacer la compra el miércoles 31 de enero de 2024 a las 12 del día justamente. Entonces vamos a ver cuánto tiempo demora y la calidad y la cantidad de los productos. Así que les prometo un siguiente videito donde van a ver todo lo que le llegó, tipo un unboxing de todo lo que le llegó, abriendo cajitas, como quieran decirle. Y nada, los espero en la próxima aventura, en el próximo vlog. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Déjamelo saber con un like si te gustó. También te puedes suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. En la descripción te dejo todos los links directos a todas mis redes sociales. Un besito inmenso, cuídate mucho y hasta la próxima. Chao, chao.